ciudadano del mundo. Así me declaré cuando salí a caminar. Emigrante para muchos. Ey, que caigan las fronteras, ya no más fronteras. Bueno, mi gente, aquí estamos. Somos La Voz del Viajero RTV, una plataforma donde damos voz a todas las personas que de una u otra manera han salido de sus tierras y quieren compartir con nosotros su historia. Este programa de hoy es súper importante, mi gente. Estamos con una amiga invitada especial aquí a esta plataforma, Paula Terribas, que nos comentará un poco su trabajo, su acercamiento y la manera que tiene de cómo aportar a todo el tema de la inmigración fuera de su tierra. Paula, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, gracias por invitarme. Gracias a ti. Coméntanos un poco, preséntate quién eres y coméntanos un poco a La Voz del Viajero dónde trabajas y cuál es tu función. Me llamo Paula, trabajo en la Generalitat de Cataluña, en el Departamento de Trabajo, Afers Socials y Familias, donde depende la unidad específica que trata temas de igualdad y ciudadanía. La Secretaría de Inmigraciones, como la llama la mayoría de gente, es donde damos cobertura a las políticas de acompañamiento, integración y apoyo a las personas que llegan por diferentes motivos desde otros países y que tienen intención de establecerse en Cataluña. Nosotros trabajamos, la sede de la Generalitat mayormente está en Barcelona, pero trabajamos de forma coordinada con los municipios de toda Cataluña a través de contratos que tenemos específicos para desarrollar algunas actuaciones y garantizar acceso a los derechos a todas las personas que llegan desde fuera en cualquier territorio de Cataluña. Muy bien, interesante. Vamos a empezar el conversatorio con esta pregunta ¿qué le aconsejas tú a una persona que acabe de llegar a Cataluña? Bueno, las personas que llegan a Cataluña pueden llegar por diferentes motivaciones o necesidades. Es muy diferente el que ha tomado la decisión de emprender una mejora en su vida laboral o que tiene interés en cambiar su destino. Es diferente la actitud, la predisposición y el conocimiento que lleva respecto a las personas que quizás llegan por alguna reagrupación familiar o las que vienen saliendo de un conflicto en su país de origen y quizás no conocen muy bien dónde están llegando o han sido reasentadas por algún programa internacional. Entonces, yo creo que les exigimos a las personas en general un periodo de adaptación muy rápido que muchas veces no corresponde con su situación emocional o con su estabilidad familiar. Entonces, cuando una persona llega, yo le recomendaría que tome su tiempo, que cuando tenga las necesidades básicas más o menos cubiertas, sea por familiares, por asociaciones similares a ellos, por servicios sociales, etc., cuando tenga estas necesidades de una casa donde vivir, una tarjeta sanitaria, un empleo, posibilidad de tener empleo, lo que sí les recomiendo es que se asocien, que se mezclen, que conozcan y que hagan red a su alrededor. Ahora, cuando ha habido este problema de la pandemia sanitaria, se ha visto que la gente que mejor ha sabido tirar adelante es la gente que ha tenido conocimiento de su entorno más inmediato. Y esto es algo que está al alcance de cada uno. Adaptarse y conocer la realidad del sitio donde ha llegado. Claro que sí. Dentro de esto que mencionas de las personas cuando llegan, ¿hay alguna diferencia entre esa persona que viene como digamos, por conflictos, por seguridad en su país, a una persona que sea, digamos, un viajero que haya decidido venir por estar un tiempo aquí? Bueno, en general nosotros como administración cometemos un error que creo que también lo hemos traspasado a la sociedad civil, de poner etiquetas a la gente. En realidad la migración es un derecho y es un derecho que lo puede acceder cualquier persona en cualquier momento de su vida, sea cual sea la motivación. Es evidente que es muy diferente viajar por conocer, viajar con un contrato de trabajo desde origen, llegar a un sitio en
una situación de irregularidad administrativa, es muy diferente, pero los derechos deberían ser los mismos y el acceso a las políticas básicas también deberían ser los mismos. La realidad que nos dice que hemos puesto etiquetas y en nuestro subconsciente valoramos de una forma más permisiva aquel que viene de un conflicto bélico y lo puede demostrar y puede alcanzar el estatus de refugiado respecto del que no lo puede demostrar. Y esto en realidad no deja de ser muy perverso porque estamos magnificando una burocracia donde sabemos que hay personas que en el mismo hecho migratorio han podido perder o extraviar las pruebas que podrían demostrar esta credibilidad respecto a su condición de refugiados. Claro. También el Estado español tiene sus sistemas de diplomacia, como todos los estados. Europa también es un continente que es muy hermético en este tema y tienen convenios geopolíticos con países terceros que nunca van a reconocer que una persona que procede de este país sea un refugiado político. Claro. Entonces es un sistema muy perverso que nosotros desde la sociedad civil y también desde las administraciones más locales debemos complementar o debemos esmenar porque no podemos traspasar vulnerabilidad, más vulnerabilidad a la gente que está saliendo de una situación difícil, sea de conflicto bélico o económica o de mafias o de amenazas o de violencia machista, la que sea. Perfecto. ¿Dónde puede conseguir una persona que llegue información de su interés sobre sus derechos y oportunidades? Sí, aquí en Cataluña tenemos una ley que es la ley de acogida que obliga a todos los ayuntamientos a atender en el momento de llegada de las personas migradas, cuando van a empadronarse o cuando van por primera vez a tocar la puerta de los servicios municipales, a ofrecer información de su interés. Es una formación que consiste en 3 módulos, uno de lengua, otro información sobre cosas relacionadas con el entorno laboral, derechos de los trabajadores, sueldo mínimo, interprofesional, todo lo que tiene que ver con trabajo, porque sabemos que la mayor parte de gente que llega quiere trabajar y puede trabajar. Y la tercera parte de esta formación consiste en proporcionar información de interés sobre su entorno más inmediato, cuáles son las leyes de convivencia que tenemos pactadas en Cataluña, la obligatoriedad de escolarizar a niños y niñas por igual hasta los 16 años, todo lo que es información cívica y de interés para la convivencia. Esta formación yo la recomiendo muchísimo, primero porque sirve para un trámite de arreglamientos, es que se tiene que realizar, y segundo porque realmente es útil, no es un trámite burocrático, sino que es una formación que sí aporta calidad para la vida de las personas que llegan de fuera, porque les ayuda a situarse en el entorno donde han llegado, y yo lo recomiendo mucho. Interesante, interesante. Sabes que nosotros esta es la segunda temporada que estamos haciendo con La Voz del Viajero, y en la primera temporada entrevistamos a muchas personas y nos encontramos con personas que no conocen, no tienen esta información. Entonces es bien importante que la gente que nos sigue, la gente que nos acompaña siempre en nuestras entrevistas, en nuestras plataformas, pueda compartir esta información que ya es de gran importancia para todas aquellas personas que van a viajar o que llegan aquí, ¿no? Que están aquí, ¿no? Esto que nos comentas, ¿esto funciona de igual manera para todas las personas, estén regularizadas o no estén regularizadas? Bueno, sabemos que la ley de extranjería es nefasta, es una ley trampa que no tiene lógica ni coherencia en un país donde necesitamos mano de obra y donde además estamos compuestos de gente procedente de todo el mundo y queremos seguir siéndolo. Lo que pasa que por una amenaza supuesta de un efecto llamada que se supone que se produciría si se flexibilizara, no hay gobiernos valientes para cambiar esta ley de extranjería.
esta ley de extranjería lo que hace es tratar diferente a la gente que llegan con los papeles regularizados y con permiso de trabajo, de la gente que llega sin estos papeles resueltos, que es la gran mayoría en este momento, cuando la gente se está movilizando por temas de conflicto o sin mucha previsión. Entonces, nosotros, como no tenemos competencias en regularizar la capacidad de trabajar o de arreglar los trámites administrativos, sí que como gobierno hicimos un pacto, el Pacto por la Inmigración, que compromete a todo el mundo a tratar, a proporcionar políticas de apoyo a las personas independientemente de cuál sea su estatus administrativo. Por ejemplo, el acceso a la sanidad universal está garantizado, la escolarización está garantizada, la capacidad de poder tramitar denuncias. Todo esto hay un pacto a nivel autonómico que sí se trata a la gente por igual. La mayor diferencia es la capacidad de trabajar. Las personas que están en situación de irregularidad tienen que permanecer 3 años empadronadas con un padrón fijo, sin antecedentes penales y con un informe favorable de arrendamiento, y luego tienen que recibir una oferta para un contrato laboral de 12 meses. A nadie se le escapa que la situación laboral del país no es como para tramitar, no es lo más habitual que haya en estos tipos de contratos. Entonces, lo que hacemos nosotros desde la Generalitat para esmenar esta ley de extranjería tan cruel es fomentar los programas de apoyo a la contratación de personas que están irregulares para que a través de este contrato puedan acceder a tener sus papeles. Y esto es algo que hemos hecho intensamente en los últimos años en 2 sectores. Uno es el de las mujeres que se dedican a la cura de gente mayor, al cuidado, y el otro es la gente que está trabajando alrededor de organizaciones sociales de forma informal, y a través de un contrato se les puede regularizar. Los receptores de la ayuda en este caso son las personas que contratan, las empresas o las personas que contratan a personas para el cuidado de sus mayores. Yo dentro de esta pregunta que te acabo de hacer, hay como 2 incisos que quiero matizar un poco. Y es el tema del efecto llamada, como dicen, ¿no? Sí. A nivel personal, ¿crees tú que existe un efecto llamada? Que la gente, o sea, como lo plantea el gobierno, ¿no? Yo creo que también las leyes y todo este tipo de normativas así duras también tiene que ver con esto, ¿no? Endurecer a que la gente pueda llegar y tener las oportunidades o tener los papeles. ¿Crees que sí existe un efecto llamada y que por eso se justifica de esta manera? Es que el efecto llamada es como querer poner un tapón en una cascada, en un río, ¿no? La gente necesita buscarse la vida, salir de conflictos, van a viajar igual. Que viajen o no a un país u otro, quizás sí las leyes pueden influenciar o la capacidad de encontrar trabajo allí, pero España ha sido siempre una potencia colonizadora. Es normal que haya muchos países que tengan España de referencia, claro, sea geográficamente porque están cerca o sea culturalmente porque hay más acceso. Entonces lo que no se puede hacer es que el efecto expansivo sea bueno, pero el receptor no. Esto lo vemos en Inglaterra, ¿no? El efecto metrópoli, como ha integrado siempre a la gente de las colonias y forman parte de su sociedad. Aquí, a nivel laboral, hay necesidad de tener mano de obra en algunos sectores y, de hecho, nadie se beneficia de la irregularidad, porque la irregularidad trae economía sumergida. La economía sumergida trae precariedad y menos recaptación de impuestos. Entonces, en realidad, es este miedo al diferente, este racismo, esta burocracia la que impide poner la problemática encima de la mesa y poner soluciones viables, porque es que no tengo aquí el dato, pero el número de personas que entran en Europa desde el África
con un contrato de trabajo es tan irrisorio, o sea, es una cifra que es completamente surrealista en comparación a la gente procedente del continente africano que está en estos momentos instalada en Europa. O sea, es que no querer ver un fenómeno que está encima de la mesa. Sí, también creo que ahí juega un papel importante. ¿Quién puede conseguir un contrato para venir aquí, no? Entonces... Claro, no, hay algunas agencias, ha habido algunas campañas agrarias, algunas agencias que trabajan a nivel especializado para captar gente de un sector muy específico, metalurgia o sí. Depende, pero es muy anecdótico. Sí, eso es lo que digo, que la gente, como decimos en nuestra tierra, la gente de a pie, como decimos ahí, no puede conseguir un contrato para venir a trabajar aquí porque ya son muchos los requisitos que llenan esos También hay un imaginario, personas, ¿no? También hay un imaginario cuando nos enseñan las imágenes de las pateras o vienen e invaden o no sé, una cantidad de gente cuando en realidad la inmigración no llega en patera, llega desde Barajas. Llegan como turistas y se quedan porque quieren quedarse y es una cosa planificada y decidida desde el país de origen. Y es la recreación de un imaginario que es falso, el tema de la invasión. Sí, totalmente de acuerdo. También mencionaste algo antes dentro de esta misma pregunta que te hice, el tema de las mujeres, de esas mujeres que están cuidando sobre todo los ancianos. Sí. Nos hemos dado cuenta que ahora con todo el tema del COVID, del coronavirus, sí. Yo creo que ha sido como uno de los trabajos más, digo yo desde mi punto de vista, más importante que se ha llegado a tener, ¿no? Entonces, ¿crees tú que está bien remunerado ese trabajo que hacen esas mujeres? No, claro, está claro que el modelo de cuidado de la gente mayor estaba muy monetizado o no se le da la importancia que se le tiene que dar, se ha relegado a 4 residencias y a 4 instituciones que hacen negocio con el cuidado de la gente mayor y durante esta pandemia se ha visto que realmente la gente mayor que ha sido mejor cuidada, los trabajadores que más se han implicado porque se han aislado voluntariamente con estos mayores, los que les han prestado un servicio de más calidad y donde ha habido menos defunciones, ha sido en las casas particulares de la gente que tiene estas trabajadoras que muchas veces están internas, no reciben el sueldo mínimo interprofesional, no tienen a muchas de ellas trabajo ni formación específica y esto a nivel de gobierno ha replanteado, ¿no?, el tema de poner las curas en el centro, dignificar, acreditar profesionalmente este sector para seguir formándolo y sobre todo ponerles en su sitio en la sociedad. El problema está en que la vulnerabilidad de las personas que están en situación irregular no les permite exigir un sueldo, exigir unas condiciones laborales. Y aquí hay un tema también de la Inspección de Trabajo que debe de asumir aspectos que tradicionalmente no ha tocado, como es la vigilancia en las casas particulares. Se está trabajando en ello, hay un grupo de trabajo que se fomenta desde la Secretaría de Inmigración con casi 20 grupos de mujeres organizadas, hay sindicatos, hay mujeres organizadas que están haciendo un plan de trabajo para mejorar este sector. Despacio, pero ya hace como 2 años que están trabajando a través de un decreto ley que se publicó y yo creo que están en un buen camino. Muy bien. Y aparte de todos estos programas que se están realizando desde el gobierno, ¿qué más se fomenta, qué otras cosas se fomentan para que la sociedad catalana, o sea, tenga más aceptación a esa gente que viene o, digamos, sea menos racista, ¿no? Estamos viendo que existe un racismo institucional que dificulta a las personas que se desarrollen libremente en el
país donde se llega. También estamos viendo que hay un racismo generalizado en el acceso de la población migrada según qué posiciones de trabajo, en el acceso a la vivienda. Desde la Generalitat y desde algunos ayuntamientos se están prestando servicios de asesoramiento legal para que las personas que han recibido esta discriminación puedan denunciar. Y el último pleno del Parlamento de esta legislatura, que se celebró el 17 de diciembre, aprobó la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación, que va a desplegar todo un procedimiento penalizador de las personas que incumplan los preceptos de esta ley, ¿no? Y desde la Generalitat lo que hacemos es trabajar para que no queden situaciones impunes. Por ejemplo, tenemos algunos ejemplos de chicos jóvenes que les han vetado el acceso en alguna discoteca por razones raciales, y la Generalitat se ha personado como acusación particular contra esta discoteca, por ejemplo. Pero por otro lado también se tiene que hacer un trabajo de concienciación. Yo creo que la gente que es racista lo es porque no ha tenido oportunidad de conocer, de empatizar y de entrar en contacto, o si no ha entrado en contacto lo ha hecho desde una forma, bueno, desde el prejuicio o desde... Lo que intentamos hacer, nuestra teoría, es que si conoces y empatizas, te pones en su lugar y te ves reflejado en la realidad de los otros, ¿no? Y intentamos fomentar primero proyectos de acompañamiento, de mentoría, de igual a igual, de fomentar la realización, a la interacción y el conocimiento entre diferentes personas de diferentes orígenes. Y luego también tenemos mucho empeño en visualizar la aportación positiva de las personas que vienen de otros sitios, ya sea por su contribución profesional, porque tenemos necesidad en algunos sectores como medicina o pediatría. Tenemos mucha suerte de haber podido captar a profesionales de otros países que han venido a trabajar en algunos sectores. Y por otro lado también toda la riqueza cultural, no desde el folclore, sino desde la riqueza de la diversidad. Y la presencia de tantos, en Cataluña se hablan 300 lenguas, por ejemplo. Esto es una cosa que no es habitual en muchos países, y sí que intentamos fomentar el proyectos, o sea, programas que visualicen la parte buena de la migración, porque demasiado a menudo mucha gente, o sea, nosotros pensamos que migración es conflicto, es pobreza, es servicios sociales, y no tiene por qué ser así. Es verdad que, claro, es verdad que hay gente que lamentablemente sí está en una posición de vulnerabilidad porque no tiene las condiciones de poderse desarrollar en muchos sentidos, pero esta no es la tónica general, ¿no? La tónica general es que la gente que ha migrado a Cataluña, pues la mayor parte de ellos llevan más de 10 años y tienen interés en quedarse, no están de paso, no están de forma profesional, no tienen ningún interés en vivir en guetos o separadamente, sino que lo que quieren es ser una sola sociedad, con sus diferencias, con su libertad de culto. Y nosotros solo podemos hacer que apoyar, ¿no?, a las organizaciones de personas migrantes y a nivel particular también. Interesante. Mira, nosotros desde La Voz del Viajero hemos venido en la temporada pasada acompañando a muchas personas que son profesionales fuera de su tierra, sí, ¿vale? Y una de las cosas que nos encontramos siempre es la mucha exigencia que hay para regularizar, o sea, para convalidar tu título aquí. Sí. ¿Será que, yo lo que te quiero preguntar en concreto, ¿crees que eso hace parte de eso mismo que estás explicando en este momento? En realidad no creo que aquí, detrás de este procedimiento administrativo, haya una intencionalidad muy marcada, simplemente es una incapacidad.
de dar respuesta a nivel de administración. Los servicios de reconocimiento universitario y de acreditación profesional son competencia del Estado español, que lo tiene centralizado en Madrid, y todos los expedientes viajan a Madrid. Entonces, cuando hay un interés tan evidente, por ejemplo, en el sector sanitario, en época de pandemia, que se han tenido que reclutar estudiantes de último año, cuando en realidad hay personas preparadas para entrar a trabajar a residencias de gente mayor, etcétera, que se han puesto a disposición, y claro, nadie les puede contratar porque si hay algún accidente, entonces preguntando hemos averiguado que hay gente que lleva 2 y 3 años a la espera de una convalidación de un título. Desde la Generalitat tenemos un servicio de acompañamiento que se llama SARU, que es Servicio de Acompañamiento al Reconocimiento Universitario, que tiene la sede en la calle Calabria 147, pero que también se puede hacer el trámite por internet. Y no tenemos competencias para acelerar el proceso, pero sí podemos garantizar que cuando alguien echa los papeles no le va a faltar nada. Una vez llegan a Madrid, esto es lento porque está mal dimensionado. Y porque no se ponen recursos de la misma forma que no se están poniendo recursos en las delegaciones de extranjería o en las oficinas de atención para la tramitación de la protección internacional. Se da la espalda a los derechos y a la atención de mucha gente que está siendo ninguneada. Vale, o sea que esta es una temática que depende del gobierno central. Sí, ellos son los que tienen las competencias. Todo esto, desde aquí podemos ayudar a gente que va a abogados, porque los puede pagar o porque no sabe que existe el servicio público que tenemos en la Secretaría de Inmigración. Pero por ponerte un ejemplo, creo que en los últimos... Creo que en los últimos 15 años se ha acompañado como a 80 profesionales médicos, ¿no? Bueno, pues esto, haciendo que no haya muchas idas y venidas de documentación, sino que cuando se ha presentado esté correcto. Es lo que podemos intervenir. Y también en el contexto de pandemia me consta que se han escrito cartas exigiendo la aceleración de algunos procedimientos, sobre todo del sector sanitario, pero no, que yo conozca no ha habido respuesta. Vale, interesante. ¿Cómo y dónde debe acudir una persona que haya recibido discriminación religiosa? Sí, lo que comentábamos antes, hay una oficina central en la Generalitat, en la calle Calabria 147. Barcelona. En Barcelona. También se puede llamar por teléfono al 012, que es gratuito. 012 Inmigración dará asesoramiento legal a las personas migradas, sea en temas de permisos de trabajo, arrendamiento, pero también en materia de discriminación. Y también, finalmente, en la mayoría de municipios y tenemos convenios de colaboración con servicios del ayuntamiento o con algunas asociaciones, ya sea de profesionales abogados o asociaciones con fines sociales, que algunas horas a la semana, no muchas, pero algunas horas a la semana atienden específicamente también temas de inmigración y se les ha proporcionado información sobre la nueva ley de igualdad de trato y no discriminación. Entonces, sobre todo, pensar que lo que se tiene que hacer es hacer la consulta, luego cada uno ya decide si tirar adelante o no la denuncia, porque es un trámite largo, no quiero tampoco engañar a nadie, y costoso, y a veces genera, ¿no? Mismo recordar lo que te ha pasado puede ser un punto traumático, pero el hecho de preguntar y informarse sobre si aquello que a uno le ha pasado realmente es denunciable, yo creo que es un ejercicio que se debe hacer también por el mismo empoderamiento de uno mismo, ¿no? Que ha recibido este trato. Estamos llegando a la recta final, el tiempo se pasa muy rápido, estos conversatorios que son tan buenos, pero antes nos quedan un par de preguntas más.
¿crees tú que las personas que llegan a Cataluña ponen de su parte para convivir con los catalanes? A ver, en general creo que sí. En general creo que hay buena convivencia y que hay una buena integración. Integración en el sentido de conocimiento de las lenguas, de las leyes, de las dinámicas, ¿no? Del pacto social que existe aquí, con lo que decíamos antes, ¿no? Siempre respetando que cada uno puede, o sea que esto tiene que ser compatible con las libertades individuales y colectivas de todo el mundo, ¿no? Pero sí es verdad que nos hemos dado cuenta que hay personas que quizás asisten más a las clases de catalán que se facilitan porque son personas que quizás provienen de entornos donde ya son polilingües y entonces tienen más facilidad o más sensibilidad a la hora de aceptar estas nuevas lenguas. Hay colectivos que no asisten tanto o que no consideran que esto sea un símbolo de convivencia. También hemos detectado que hay personas que con el pretexto de la religión o de la libertad de culto están denegando derechos fundamentales a sus familiares, ¿no? Por ejemplo, la aceptación que aquí las mujeres y los hombres tenemos que gozar de los mismos derechos y libertades, el acceso a la educación. Hemos detectado algunas reticencias en estos temas, también en la aceptación de algunas posiciones que hemos tomado como sociedad respecto a la igualdad de todas las personas, independientemente de cuál sea su orientación sexual. Hemos detectado reticencias, ¿no? en la convivencia con las personas trans. Entonces nosotros desde la Secretaría de Igualdad, Migración y Ciudadanía lo que hacemos es poner mucho énfasis en que se conozca cuál es el terreno de juego para que se cumplan las leyes y sobre todo para que se haga un ejercicio de empatía y de apertura de mente para entender que en realidad esta es una sociedad que quiere dar oportunidades, ¿no? No solo en la problemática o en el perfil del migrante, sino en toda la diversidad en su conjunto. Sí, porque lo que sí, o sea, lo que sí a veces se nota de la gente que entrevista a uno, con la gente que uno comparte, es que hay una cierta diferencia, incluso cuando yo me pongo a analizar o sea, digamos que entre el tema de igualdad, ¿no? Yo creo que también desde mi punto de vista, el tema este tema de igualdad, el tema de lengua, es uno de los temas también muy importantes que las personas que estamos fuera y que estamos, por ejemplo, en Cataluña, debemos manejar de una forma diferente, no diferente, sino que yo que creo que cuando uno llega tiene que también uno abrirse para poder acomodarse un poco también al sitio donde uno llega, ¿no? Entonces hay cosas que si uno no las abre o no las vive como más o menos como se viven ahí también, es manera de impedir a que uno pueda desarrollarse en ese sitio como persona, ¿no? También cada uno cuando llega tiene su mochila, tiene sus prioridades, tiene sus condiciones y no se puede pedir a todo el mundo que responda de la misma forma y con la misma velocidad. Pero es normal que una persona que viene de un país donde solo se habla una lengua y además esta lengua le sirve aquí, no haga el esfuerzo porque, a ver, tiene otros frentes abiertos, tiene muchos problemas, muchas necesidades y ya va a llegar su punto que lo haga, ¿no? Pero, y es obvio que hay gente que se proviene de un país donde su lengua materna está amenazada o está minorizada, cuando llega aquí es normal que coja empatía con la situación del catalán, que no deja de ser una lengua minorizada a nivel global, pero que aquí sí se están haciendo esfuerzos para que se pueda mantener y se están dando clases, etcétera, ¿no? También la sociedad catalana no actúa de una forma pedagógica con los inmigrantes respecto a la lengua, ¿no? La racialización de alguna gente hace que las mismas personas catalanohablantes les pongan una valla y les den dificultades para que
para que tengan una oportunidad, ¿no? Hay una asociación de inmigrantes, no me acuerdo el nombre, está en Twitter, que lo dicen, ¿no? Que, ostras, que solo porque te ven que tienes un origen diferente te hablan en castellano, y esto, bueno, que no les dejan probar, equivocarse y aventurarse en este tema. Pero yo creo que al final esto es algo que siempre ha pasado, que va a seguir pasando, y que no tenemos que clasificar a la gente, pero sí que se debería de explicar que conocer, no el catalán, conocer más lenguas abre más puertas. Esto no es un tema de catalán, es que es el inglés, es que es el francés. Cuanto más lenguas se saben, más oportunidades tiene uno. Y es verdad que la gente catalana hablante tiene en general más facilidades de situar a alguien en su nivel de integración en función de lo que habla. Pero yo creo que se debe de exigir a las dos partes. Vale. Ahora otra pregunta sobre este mismo tema. Entonces, a nivel personal, ¿crees tú que de la Generalitat o del gobierno catalán, hablando de Cataluña, sí, las medidas las medidas que se toman o estos programas de los cuales hemos hablado específicamente en el tema de integración a las personas que llegan a Cataluña, ¿crees que es suficiente o podría hacerse más obligatorio, dices? O podría darse más a esa gente que llega? Hombre, en el tema de información, en el tema de acompañamiento, en el tema de... Sin duda. Esto siempre se puede hacer más y mejor. Y una de las cosas que también se hacen es informar a las personas que sabemos que van a viajar por reagrupamiento familiar. Se les mandan, si les dan un consentimiento previo, claro, unos videos donde se les explica dónde van a llegar, qué van a encontrar, cuál es el clima, la demografía, cómo nos organizamos, cómo es este país, para que puedan ir ya haciendo sus planes con sus hijos, con todo esto, para que planifiquen cuál es la mejor época del año para llegar. Pero esto lo hacéis porque estas personas que vienen como reagrupadas, ya tenéis una papelería, una base de datos, que sabéis que esas personas van a venir, ¿no? Sí. Hay algunos, también a través de algunas ONGs se hace a nivel de cooperación internacional. Sí se explica, por ejemplo, a los chicos que quieren migrar desde Senegal, desde África, y que tienen ese sueño europeo, ¿no? Sí se les explica cuál es el contexto de leyes y lo que van a encontrar aquí para que tomen una decisión consciente, ¿no? Se les explica a través de algunos programas, así como con educadores de calle, se les accede a los que están a punto de hacer el salto, ¿no? Para que sepan que aquí las reglas del juego son bastante duras, para que ellos acaben diciendo, obviamente siempre van a estar mejor que en algunas situaciones personales que viven en estos países, y ellos, no es una información que acabe siendo quizás tan definitiva, pero sí se les da. Y aquí a nivel de Cataluña yo creo que sí se podría hacer más, pero sobre todo se necesita más implicación de la sociedad en general, porque nunca habrá suficiente presupuesto para traducir todo a todos los idiomas, para estar presente en todos lados, esto tiene que ser un pacto social. Una de las cosas que hemos detectado, yo personalmente, es que la gente que vive aquí no conoce cuáles son las reglas del juego que se encuentran los migrantes al llegar. Y ahora, por ejemplo, que ha habido todo este tema en Badalona, que ha habido esta nave, ¿no? Claro, la gente ve a los chavales recoger hierro en la calle, basuras, y nadie se plantea dónde van de noche a dormir. Nadie se plantea si alguien está herido, si puede ir o no al hospital. No se plantean que hay algunos de ellos que llevan 13 años aquí y no pueden demostrarlo porque nunca fueron empadronados. No saben qué condiciones tiene que tener una persona para llevar a sus hijos y a su gente desde su país, qué nivel de ingresos tiene que demostrar. No saben qué es estar 3 años viviendo de la economía sumergida y sin poder viajar a tu país.
no conocen cuáles son las reglas del juego. Entonces esto, nosotros ya podemos hacer esfuerzos que si la gente no conoce cómo está montado el sistema, no podemos replicarlo, ¿no? Es un poco difícil. Yo no tengo la solución, pero sí que el nivel de conocimiento de algunas leyes es muy alto y en cambio el tema de la ley de extranjería no se conoce. Y la gente no es consciente de las dificultades reales de las personas que vienen con una situación no regularizada. Mira, hay un tema que no lo hemos tocado, ni lo tengo por aquí escrito en preguntas ni nada. Pues mira que hemos hablado, ¿eh? Sí, pero hay un tema que me gustaría preguntarte y si puedes hacerme una ubicación así brevemente, te lo agradecería, ya que también nosotros somos un canal que estamos dirigidos a lo que es el inmigrante, el viajero, las personas que están fuera, pero también a esas personas que están en su tierra y que van a venir y servimos como para llevar esa información, porque hay mucha gente que viene y no se informa antes de viajar, ¿no? Ya. Entonces hay un tema que se ha tocado en muchas poblaciones de aquí de Cataluña, que es lo que más actualizado estoy con el tema y es el tema de los menores no acompañados. ¿Tú nos podrías contar un poco qué son y qué significa? Sí, claro, es un fenómeno que ahora está muy muy fuerte, ¿no? Ya los primeros menores no acompañados que viajaron ya fueron a finales de los 90, luego no había habido tanto repunte hasta actualmente, desde el año 2017 más o menos, que están llegando muchos menores. Son menores que proceden especialmente de Marruecos. Son menores no acompañados. Esto no significa que no tengan familiares en Cataluña o en España, sino que emprenden el viaje y se están moviendo solos, y como son menores saben que tienen que recibir protección social por ley, porque España ha firmado el convenio, ¿no?, de protección de menores de las Naciones Unidas y bueno, hay una convención de derechos del menor que se tienen que respetar. Entonces, normalmente, ya sea por iniciativa de uno mismo o coordinado con sus padres, estos niños, porque son niños, salen de su país y emprenden un viaje porque la finalidad es obtener la regularización a través de las instituciones que les acogen. En el momento en que llegan en un centro de acogida, inician los trámites para que pueda tener su NIE. No es un trámite nada fácil, porque se tiene que presentar alguna documentación desde el origen que es dificultosa, y además el consulado marroquí no está colaborando muy bien en este tema. Y si bien antes, cuando el volumen era inferior, sí era una estrategia que les daba su fruto, aunque era muy traumático separarse de su familia. Sí, con 18 años, cuando se cumplían, muchos de ellos habían conseguido sus papeles y podían más o menos obtener un NIE y permiso de trabajo puntualmente para alguna campaña agraria, lo que sea. Ahora el volumen y la falta de entendimiento a nivel diplomático en este tema ha llevado a que sea una situación muy dramática. Muchos de ellos cumplen 18 años. Los centros no tienen capacidad para continuar acompañándoles, y se ven, algunos de ellos sí se quedan en los centros porque hay algunos programas de seguimiento, de acompañamiento a los que están en un proceso de estudio o de prácticas laborales, pero hay otros que se encuentran sin nada, con 18 años, sin haber terminado su proceso de regularización, sin referentes claros, sin perspectivas laborales, y es un gran problema. Porque ese acompañamiento solo es hasta los 18 años. Hay algunas excepciones de 18 a 21 para aquellos que están dentro de un programa formativo o que se les ponen como un itinerario individual, se les llama, y que lo están cumpliendo, pero claro, esto muchas son una minoría. Wow. Y
chicos, pero ya se están empezando a detectar también algunas chicas y algunos tienen unas dinámicas de calle que ya las han adquirido ya sea en Marruecos o en los diferentes centros de acogida que han ido pasando hasta que han llegado a Cataluña. Bueno, Paula, ¿crees que el hecho de haber sido inmigrante en otro país te hace entender mejor la situación de tu trabajo? Bueno, yo es verdad que viví un tiempo en otro país, en Ecuador, pero tengo que reconocer que lo hice desde la posición de privilegio, con un contrato de trabajo, siendo europea y con las reglas del juego a favor mío, ¿no? Conociendo el idioma, en una posición directiva dentro del trabajo, yo dirigía un grupo de gente local, entonces sí sé lo que es ser extranjero en otro país, ¿no? Durante un tiempo, pero tengo que reconocer que lo hacía desde el privilegio. Lo que sí que creo que el hecho de viajar, y en este caso también de vivir fuera, pero el hecho de viajar te abre mentes, te hace conocer las causas y las motivaciones de las personas que en un momento de su vida deciden emprender y comenzar de cero en otro sitio, te hacen ser consciente del gran mérito y de la gran dificultad que es esto, ¿no? Que no es fácil. Y también el sentirte que eres el raro, ¿no? Cuando viajas a otro sitio donde tú eres el único blanco, tú eres el único que yo me acuerdo, más que blanca o más que europea también, yo no tuve mi hija hasta los 33 años y yo me acuerdo de la mayoría de culturas donde yo viajaba, que la extrañeza de tener, y no eres madre, no te has reconocido, ¿no? Es como algo que dices, ostras, realmente es una rareza y una presión y todo el mundo camina hacia aquí y yo voy hacia el otro lado, ¿no? Más que el color de la piel o la lengua, que esto creo que ya lo tenemos todo muy superado, es las dinámicas culturales y el hecho de tener una posición de minoría respecto a tu alrededor. Esto sí que creo que abre la mente, te hace empatizar y te hace poner en el sitio del otro, ¿no? Y también el hecho de pensar que yo sabía que iba a regresar, lo tenía muy claro, pero esto es algo que en el imaginario todos tenemos la idea de que la gente que vive aquí es procedente de otro país van a regresar en algún momento porque son los otros, esta alteridad, ¿no? Nosotros los de aquí y ellos que son de fuera, que van a estar un tiempo, que hacen dinero, que ahorran y vuelven. Y realmente no es así, en algunos casos quizás sí se puede dar esta pauta, pero el punto mayoritario es gente que empieza una vida de cero y se proyectan y son nosotros. O sea, todos somos nosotros, no somos nosotros y ellos, ¿no? Sino que, y esto sí creo que es interesante distinguir por el que viaja del que es tu vecino, ¿no? Creo que también juega un papel importante de lo que dijiste antes, que el aprender idiomas también te abre un poco más yo creo que también viajar te abre un poco la mente también, ¿sabes? Conoces otras experiencias, ves otras realidades y yo creo que todo esto te enriquece a ti como persona, ¿no? Sí, totalmente. En el tema, por ejemplo, hay veces que llega una población de un país aquí y tú crees que porque conoces este segmento de población tú conoces a este país. No sé, por ejemplo, los argentinos, ¿no? ¿Y qué vemos nosotros? ¿Qué tipo de población argentina está llegando a Cataluña, ¿no? Durante un tiempo, pues jóvenes, muy blanquitos, camareros, muy simpáticos. Y cuando viajas a Argentina ves cuál es la realidad de una sociedad súper que no son representativos. O los chicos de Marruecos, ¿no? Trapicheo, no es verdad, o sea, no, cuando conoces el terreno ves que hay gente mayor, gente de negocios, que hay mujeres empoderadas que se maquillan, hay mujeres que llevan, bueno,
Entonces ves que viajando sí se te abre más la empatía, el conocimiento. Pero no siempre te pones en la piel de alguien que empieza a vivir en otro país. Podemos decir viajando voy quitando etiquetas. Sí, prejuicios sobre todo. Bueno, hemos llegado a la final de esta entrevista, este conversatorio. Interesante, muchas gracias por estar aquí en nuestra plataforma. Muy bien. Yo creo que ha sido uno de esos conversatorios que me ha gustado más, sinceramente. Y decirle a toda la gente que van a ver este contenido de que lo compartan, de que ya saben lo que tenemos que hacer las personas que viajamos y llegamos a Cataluña y que estamos aquí, que somos La Voz del Viajero RTV, una plataforma que nace con la necesidad de dar voz a todas las personas que salen de su tierra y también a las personas que de una u otra manera quieren y colaboran y trabajan con los inmigrantes o con que queremos recibir. Todas esas personas que nos quieren recibir fuera. Muchas gracias. Un placer. Ahí estamos. Ali, Seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, suscribiros a YouTube para que no se pierdan las entrevistas que van a estar saliendo. Y felicidades por el trabajo que hacéis. Muchas gracias. Somos La Voz del Viajero, Ali Renaciente. Sí, ciudadano del mundo, así me declaré cuando salí a caminar. Emigrante para muchos, ey, que caigan las fronteras.